Amén, hermanos. Vamos entonces a iniciar la segunda parte y última parte en cuanto al capítulo 9 del tema del libre albedrío de la Confesión Bautista de Londres, 1689. Empezamos este capítulo, hermanos, el domingo pasado acerca de este tema muy controversial, ha sido muy controversial, hermanos, a través de la historia cristiana, pero que habíamos dicho que lamentablemente hoy en día nadie se acerca para hablar de este tema porque no le ponen importancia o no saben la importancia que tiene este tema y de comprender verdaderamente lo que significa el libre albedrío, ¿verdad? Habíamos dicho, hermanos, que creemos que el libre albedrío sí lo tenemos en cuanto a que escogemos y hacemos lo que queremos, porque no somos robots. Pero, por otro lado, si nos preguntan si tenemos libre albedrío de escoger a Dios, la respuesta sería no, no podemos. En ese caso, tenemos una inhabilidad para escoger a Dios como pecadores. Y vimos una serie de versículos, hermanos, a través del domingo pasado, donde pudimos ver bíblicamente que verdaderamente somos esclavos del pecado, verdaderamente nuestra naturaleza está totalmente corrompida y estamos muertos en nuestro delito y pecado. Por lo que el ser humano es imposible que proceda a buscar a Dios por sí mismo, porque no lo deseamos. No lo deseamos. Ahora, el entendimiento, hermanos, de este tema es importante. ¿Por qué? Porque creo que era Agustín o Lutero, no recuerdo, creo que era Agustín, él dijo que del entendimiento de este tema se decía si podías comprender o no el evangelio. Y lo que es cierto, hermano, Agustín dijo eso, que la respuesta que tú me dieras del libre albedrío me iba a decir a mí si tú verdaderamente comprendías el evangelio o no. Y es cierto, hermanos. Recordemos que hay un grupo de hermanos que se llaman los arminianos, ¿verdad? Y es solamente un nombre teológico, pero hay muchos. Y los arminianos, que pueden ser cristianos también, no es un nombre despectivo, hermano, simplemente es un nombre de una teología que ellos abrazan o que ellos adoptan o que ellos creen. Ellos son los que piensan que la salvación se puede perder, pero también son los que piensan que el hombre puede un día levantarse y decir, decido buscar a Dios por mi propia cuenta, ¿verdad? Pero nosotros, que no somos arminianos, sino que también nos llaman calvinistas o como decimos bíblicos, ¿no? Sabemos que la Biblia dice que no podemos hacer esa decisión por nosotros mismos, sino que una regeneración, un nacimiento nuevo tiene que suceder en nuestra alma y el Señor en su gracia y misericordia tiene que poner ese deseo en nosotros. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser, toda nuestra voluntad, nuestra mente, lo que pensamos, lo que decimos, fue afectado por el pecado. Recordemos, después de la caída. Entonces, de nuevo, hermanos, es importante este tema porque dice si verdaderamente comprendemos o no lo que es el evangelio. Si una persona me dice a mí, no, mira, un día yo me levanté y decidí seguir a Cristo por mi propia cuenta, yo sé claramente que esa persona no tiene entendimiento de la gracia de Dios ni de la misericordia de Dios, porque él piensa que fue por él mismo quien decidió buscar a Cristo. El problema con los arminianos, hermanos, con estos hermanos que abrazan esa teología, es que leen muy poco la Biblia, hermanos, y por eso es que están confundidos y están aceptando ese tipo de doctrinas. Ahora, también hablamos que libre albedrío significa, la palabra albedrío, ¿alguien recuerda lo que significa? Voluntad. Sara dice voluntad, es correcto.
Si no lo tenía anotado, anótelo, hermano. Albedrío simplemente significa voluntad. En otras palabras, una libre voluntad. Una libre voluntad. Vamos entonces, hermanos, quiero leer, si tienen la confesión ahí, que quisiera leer nuevamente los artículos del 1 al 3, que fueron los que discutimos el domingo pasado. Y en esta ocasión, entonces, vamos a estar leyendo los artículos 4 y 5 del capítulo 9. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer un breve resumen o leer los artículos nuevamente de la confesión. De nuevo, capítulo 9, artículos 1, 2 y 3. Aquí está el artículo 1. Déjenme tenerlo aquí. No sé si alguien lo puede leer, hermanos. Por favor. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y un poder para actuar a base de decisión propia, que no es forzada ni obligada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Gracias, pastor. Hasta ahí. Ajá. Entonces, el artículo 1 de la confesión dice que en este sentido sí creemos que tenemos libre albedrío porque podemos hacer y tomar nuestras decisiones propias. El problema es que todas las decisiones y todo lo que hagamos, hermanos, ¿para dónde va a estar inclinado? ¿Para Dios o para el pecado? Para el pecado. Todo lo que hagamos, todas nuestras decisiones o la decisión que el inconverso tome, va a siempre estar inclinado al pecado, separándose cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza fue afectada en la caída. Recuerden que hablamos, y ahora vamos a ver la imagen nuevamente, que hay 4 estados, ¿verdad? En cuanto al libre albedrío. El primer estado fue desde antes de la caída en el Edén. ¿Qué podía hacer el hombre desde antes de la caída? Adorar a Dios solamente. No. Sí, adorar a Dios, sí, pero antes de la caída, él podía escoger lo bueno o escoger lo malo. Ok. Exactamente. Antes de la caída, el hombre podía pecar o podía no pecar, ¿verdad? Pero por la historia bíblica sabemos que el hombre escogió pecar. Ahora, el hombre cayó y con Adán y Eva sabemos que caímos todos porque ellos eran nuestros representantes en ese momento. Entonces, la voluntad del hombre, hermanos, fue afectada por el pecado. Nuestras relaciones con Dios, con nuestro prójimo, con la naturaleza y con nosotros mismos fue afectada por el pecado. Entonces, ¿qué pasó después de la caída? Después de la caída, el hombre no ha podido dejar de ¿qué? De pecar. De pecar. La Biblia dice que somos esclavos del pecado. Entonces, antes de la caída, el hombre podía pecar o podía no pecar. Después de la caída, vemos que el hombre no ha podido dejar de pecar. Pero cuando el hombre se convierte en cristiano, cuando el Señor decide obrar en su vida y darle un nuevo corazón, y el hombre nace de nuevo, vuelve nuevamente al primer estado, que puede pecar o puede no pecar. Y eso es de lo que vamos a estar hablando también un poquito ahora en este tema. Y el último estado es el estado de la glorificación. ¿Se acuerdan? Que vamos a estar en el cielo. Cuando estemos en ese estado, entonces no vamos a poder pecar. ¿Se acuerdan de esa imagen, hermanos? Ahora la ponemos nuevamente para repasar. Bien, el artículo número 2. ¿Alguien que lea el artículo número 2, por favor? Está ahí en la pantalla. Ajá. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Gracias, Angélica. Esto está hablando entonces en el estado de inocencia. ¿Cuándo era ese estado de inocencia?
¿Se acuerdan? Antes de la caída. Ajá, gracias, Angélica. Y correcto, hermano. Antes de la caída, ahí estaba un estado de inocencia, Y ellos tenían la libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, es decir, no pecar, pero eso era inestable y podían caer de dicho estado. Y ciertamente cayeron, ¿verdad? Por lo que vimos, ellos eligieron desobedecer a Dios. Bien, artículo número 3. El hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda la capacidad para querer querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural de está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado. No puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Gracias, hermano Boa. Entonces, el artículo 3 habla de que por la caída, el hombre perdió completamente toda capacidad para querer que cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Es decir, después de la caída, el pecador, el inconverso, perdió toda capacidad. Él no va a querer buscar cualquier cosa que sea bien para su espiritualidad o para alcanzar la salvación. Él perdió toda esa facultad. Por consiguiente, como hombre natural, es decir, inconverso, está enteramente ¿qué? Opuesto a ese bien y muerto en el pecado. Y eso es lo que vemos, hermanos, hoy en día en la sociedad. Los pecadores verdaderamente odian a Dios. Ellos buscan, si es posible, alejarse cada vez más de Dios. ¿Qué va a haber en el infierno, hermanos? ¿Pecadores o salvos? Pecadores que odian a Dios. Es decir, que si Dios decide abrir las puertas del infierno y llama a esas personas, oye, vénganse para acá, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a ir? ¿Sí? Ah, no. No van a ir, hermanos. Ellos odian a Dios, le van a cerrar la puerta. Vete de aquí. Ajá. Eso es lo que van a hacer, porque verdaderamente odian a Dios, hermanos. Ellos no quieren ningún bien espiritual. Ellos no quieren ningún bien espiritual. Entonces, el pecador, por sus propias fuerzas, no puede convertirse a sí mismo. Él no puede venir un día y decir, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de emborracharme, ya estoy cansado de ser infiel, estoy cansado de robar, de mentir y me voy a convertir hoy. Hoy, 19 de julio. Es 19, ¿no? Si no me equivoco. 18. Hoy, 18 de julio, me voy a convertir a cristiano. ¿Puede el pecador decir eso, hermanos? No puede, hermanos. Y si lo dice y verdaderamente se convierte, es porque entonces ya Dios obró en él, en su corazón. Y luego entonces vimos también la clase pasada, bueno, vimos muchos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 6:20, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pablo diciéndole a la gente, ustedes son esclavos del pecado, por lo tanto no tienen la justicia de Cristo. Un esclavo no es libre, hermano. Un esclavo es siervo de su amo, en este caso el pecado. Y entonces vimos la imagen que también mandamos al grupo de los 4 estados del hombre. De nuevo, antes de la caída, el hombre podía pecar o podía obedecer a Dios. Después de la caída, el hombre no ha podido dejar de pecar. Cuando se convierte en cristiano, el hombre pasa como el primer estado. Puede obedecer a Dios o puede pecar. Y en la cuarta estado, que es la glorificación, entonces el hombre no pecará jamás. No pecará jamás. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda en cuanto a la clase pasada, hermanos, antes de entrar en los nuevos artículos?
de la confesión. Sí, hermano, a mí me tiene algo preocupado. Es, gracias a Dios, no es porque sepa más ni nada de eso, sino porque Dios me ha ayudado, hermano, me ha iluminado a entender este tema. Me costó, quiero que sepan, me costó entenderlo casi 2 años. Entender este tema de libre albedrío, porque es muy difícil aceptarlo. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? Que si los hermanos del Maná, de la vereda en la que nos acompañan, tienen alguna duda, alguna pregunta, no se queden con esa duda. Hagan la pregunta porque yo no sé, pero algo me está diciendo en mi corazón que hay duda en el rebaño. Y no quiero que se queden callados. Pregunten, porque es muy importante que la iglesia conozca bien este tema. Que no queden después preocupados, estén pensando cosas que no son. Entonces, para eso es esta clase, para que salgan claros del tema del libre albedrío. Gracias, hermano. Una pregunta. ¿Cómo no, hermano? Gracias, pastor. ¿Cómo no, hermano? Antes el pastor te contestó algo que sí, pero después dijo que no. Y la pregunta tenía que ver como que si Dios lo llama, si ellos lo buscan o no. Me parece que así era la pregunta. No, estaba hablando del infierno. Sí, la pregunta era si Dios, hipotéticamente, ¿no? Dando un ejemplo, porque no pasa, pero si Dios decide abrir las puertas del infierno y llama a los pecadores, vengan, sálvense, pero ellos son pecadores, ¿qué va a pasar? Es que ese pedacito no lo había escuchado. Ajá. Entonces, como son pecadores y odian a Dios, hermanos, aún así el mismo Señor le abre las puertas. En vez de ir, ellos le van a cerrar la puerta en la cara y le van a decir a Dios que se vaya, hermano, porque ellos no quieren nada que ver con Dios. Ellos verdaderamente odian a Dios. Así es lo que, como dijo el pastor, es correcto, hermano. Este tema, hermano, es difícil de entender, difícil de tragar, al igual que la predestinación, ¿verdad? La primera vez que escuchamos la predestinación, yo me acuerdo, yo dije, eso es imposible que eso sea así. Eso no puede ser jamás que la salvación sea así. Pero vemos bíblicamente que es bíblico. Está en la Biblia. Sí existe que el Señor verdaderamente preparó a un grupo de antemano para ser salvo. Y con este tema es lo mismo, hermanos. Cuando la persona lleva muchos años escuchando que ven a Cristo, el Señor da 99 pasos, tú das un paso, tienes que hacer tu parte para salvar, para tu salvación, para salvarte, ayuda a Cristo, Él está a la puerta esperando por ti, y de repente escucha esto, de que Él no tiene la capacidad para ir a Cristo. Esto es difícil, hermanos, a menos que Dios haga una obra redentora, un milagro en el corazón de esa persona. El tutti frutti está sellado. Que es puede proceder a la salvación. Hermano, Edgardo, como algunos, dichos populares que se han escuchado en las iglesias, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En el infierno no hay pecado, hay pecadores. Hemos aprendido eso. Eso es algo que no debemos olvidar. En el infierno es hecho para los pecadores, que son los humanos que cometemos pecados, los que no aceptan el evangelio. Entonces, eso está mal dicho. Correcto. Que Dios aborrece al pecador y Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Entonces, hay una contradicción y eso confunde a la gente. El otro tema es que, hablando sobre el libre albedrío, he podido aprender de que somos colaboradores del reino de Dios aquí en la tierra, ahora llevando el evangelio. Somos colaboradores, somos embajadores de Cristo
pero nosotros jamás podremos llevar a nadie a los pies de Cristo. Tampoco está mal dicho también, porque creo que, como hemos aprendido, tampoco somos nadie para bendecir. Hoy en la prédica del pastor Dimas nos ha enseñado, y a lo largo de los estudios también he aprendido. Todas estas cosas son verdaderamente nuevas para mí, pero para mí son las mejores enseñanzas que he podido tener, y las más claras, que en cuanto a la palabra me dan lucidez y me alumbran la verdad del evangelio, la doctrina sana, como se dice. Cómo nosotros como pecadores por lo menos embajadores del Señor, vamos a llevar a los pies al Señor a alguien que verdaderamente no entiende. Él cree que por nosotros hacer algo con ellos es como una obra que estamos haciendo, y él está creyendo en la obra que está haciendo el evangelista, y no va a creer en Cristo, no va a creer en el Señor, sino en la obra que está haciendo el evangelista. Está mal dicho. Y como lo hemos estudiado, si usted lo acaba de decir, si Dios no hace una obra, él no va a llegar a los pies del Señor por lo que Dios va a hacer en él. Entonces son cosas relativamente paralelas que hay que ir aprendiendo e ir, como quien dice, escapando de ella, ¿no? Porque eso es el movimiento carismático, ¿no? Natural, pero debemos ir escapando poquito a poquito de cada cosa de eso. Y Dios nos ayude, y Dios nos ayude. Así es, hermano. Gracias por su comentario. Dios nos ayude. Y recuerda, hermano, que si una persona cree que sí tiene libre albedrío, eso para escoger a Dios, porque hay muchas personas que son arminianas, hermanos, que inclusive creen que la salvación se pierde y son verdaderos hijos de Dios, pero ellos abrazan esa teología. Eso no significa, hermanos, que esa persona no sea cristiana, hermanos, porque estas doctrinas son secundarias. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos hermanos que ellos creen que la salvación se pierde, pero son verdaderos hijos de Dios. Ellos verdaderamente han nacido de nuevo y se puede ver en su vida un cambio, hermanos, y fruto de arrepentimiento. Pero en cuanto a ese tema, ellos lo creen así. Entonces, es importante, hermanos, educar y hablar de estos temas para que esos hermanos puedan encontrar paz y reposo, hermanos, en la palabra. Y como usted dijo, hermano Erasmo, todas estas verdades y todos estos estudios, hermano, y todas estas doctrinas están en la Biblia, hermanos. Están ahí. El problema es que los arminianos la leen muy poco o solamente leen los versículos que quieren. Pero todas estas verdades del libre albedrío, la predestinación, todo está ahí, hermano. Es imposible negarlas. Y eso tiene mucho que ver con el artículo número 4 de nuestra confesión. Ahora sí, ya entrando en tema, fue un breve repaso, un breve resumen, hermano, de lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora vamos entonces a leer el artículo número 4 del capítulo 9. ¿Alguien lo puede leer? Cuando Dios convierte a un pecador y le pone en el estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado. Y por su gracia solamente lo capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Sin embargo, por razón de la corrupción que aún queda, el converso no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo. Bueno, Gracias, pastor. Gracias, pastor. Recuerden que el párrafo que yo pongo aquí es también la confesión, pero es como parece ser otra versión, porque hay unas palabras que no están en la que ustedes tienen, pero es lo mismo, hermano, es lo mismo, así que no se preocupe. Pero me llama mucho la atención la palabra que yo tengo aquí en el párrafo, que dice: cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia. ¿Usted sabe qué es trasladar, hermanos? ¿Qué significa la palabra trasladar? Significa mover. Mover de un lugar a otro. De un lugar a otro, es correcto. El Señor nos traslada de un estado de esclavitud a un estado de gracia, hermanos. Eso es lo que Él hace en la salvación. Mira lo que dice el artículo 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada
al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado. Y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Es decir, una vez somos salvados, una vez somos convertidos en cristianos, Él nos capacita ¿para qué? Para querer y para buscar lo que a Él le agrada. Él entonces nos capacita para obedecer sus mandamientos, que todos son buenos. Es por eso que el cristianismo, hermano, es diferente a todas las religiones. ¿Qué es lo que dice el catolicismo romano? ¿Qué es lo que dice los mormones y otras sectas, hermanos? Ellos dicen que tú tienes que hacer A, B y C para poder ser salvo. Pero eso no es lo que dice el evangelio bíblico, hermanos. El evangelio bíblico dice, porque tú eres salvo, entonces tú puedes obedecer A, B y C, que son los mandamientos del Señor. No obedecemos para salvarnos, sino que obedecemos porque ya hemos sido salvados. Miren lo que dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ¿qué? Y trasladado al reino de su amado Hijo, hermanos. El Señor nos trasladó de un estado de tinieblas, de esclavitud del pecado, de muerte espiritual, al reino de su amado Hijo glorioso, que va a vencer y reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, hermano, por ese evangelio. Gracias al Señor que la salvación no es por mis obras, ni tampoco depende de mi libre albedrío, sino que el Señor decide salvarme, hermanos, y depende de Él. Porque de otra manera, hermano, no podríamos tener esperanza, no podríamos estar seguros de que verdaderamente vamos a ser salvos, porque en cualquier momento la puedo perder. Pero es que la salvación no depende de mí, depende del Señor, hermanos. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, ¿quién hace la obra de liberación? De acuerdo al versículo. Cristo la hace. Amén, el Cristo. Así que si el Hijo os libertare, entonces si Cristo la hace, solo entonces el hombre será verdaderamente libre. Hasta que esto no ocurra, hermanos, el hombre no es verdaderamente libre, hermanos, para buscar a Dios. Entonces no podemos creer que el hombre pecador es libre para buscar a Dios cuando él quiere. No, primero el Hijo lo tiene que libertar. Y entonces esa persona va a ser verdaderamente libre. De nuevo, hermanos, toda esta doctrina es bíblica, hermanos, está ahí en la Biblia. Todo este tema del libre albedrío está en la Biblia. No necesitamos ir a un seminario, no necesitamos ir para Costa Rica, para Estados Unidos, ver videos en YouTube. No, hermanos, está en la Biblia. Pero de nuevo, el problema con los hermanos arminianos es que no la leen o la leen muy poco, hermanos. Pero la doctrina está ahí. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estamos leyendo esto por la segunda parte del artículo. Voy a ponerlo nuevamente, el artículo 4, donde dice, sin embargo, aquí esta parte, donde dice, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Y esto lo vemos, y aquí estamos hablando de la carne que todavía está en nosotros, hermanos,
que es una lucha diaria que el cristiano tiene con la carne. Todos los días tenemos que mortificar la carne y negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todavía nuestros cuerpos no han sido transformados ni glorificados a su estado celestial. Mientras estemos aquí, hermanos, tenemos que luchar diariamente con el pecado, mortificar el pecado una y otra vez, negarnos a nuestros placeres una y otra vez y tomar la cruz de Cristo cada día. Y esta lucha es la que vamos a ver más adelante en Romanos, que es la que Pablo describe. Pero antes de llegar allá, vamos a ver lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios, hermanos, el que produce el querer como el hacer. Y si Dios tiene que producir algo, ¿qué significa eso? Si Dios tiene que producirlo, es porque antes de eso no había nada, no había producción, hermanos. Él tiene que poner eso en nosotros. ¿Pero por qué lo hace? Por su buena ¿qué? Voluntad. Por su buena voluntad, porque es lo que Él quiere. Porque si fuera por mi voluntad, ¿qué dice mi voluntad? ¿Hacia dónde está inclinada mi voluntad? ¿Hacia Él o hacia el pecado? Hacia el pecado, hermanos. Entonces nunca voy a poder agradarlo si fuera por mi propia voluntad. Pero gracias a Dios que no es así. Él es el que pone en mí el que yo le obedezca, el que yo le busque por su buena voluntad, no por la mía, hermano, porque la mía es una voluntad pecadora. De nuevo, hermanos, estos no son versículos que aparecieron ayer en la Biblia, hermanos, siempre han estado ahí, pero no lo habíamos leído, no habíamos profundizado en ellos. Entonces, el día de mañana, cuando alguien le diga a usted, no, el hombre verdaderamente puede buscar a Dios si Él se lo propone. No es cierto, hermano. Ya hemos visto versículos donde niega ese libre albedrío del hombre de buscar a Dios. Esa libre voluntad. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo y antes de eso el hijo tiene que liberarlo, como dice Juan 8:36, y es Dios el que pone en el hombre el querer como el hacer por su buena voluntad. No es por la voluntad del hombre, sino es por la suya. Vamos a ver entonces lo que dice, hermanos, Pablo acerca de esta pelea que tenemos diariamente con la carne. En Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 25. Vamos a buscarlo. Igual forma lo tengo aquí, hermano, en la pantalla, por si lo pueden ver también. Romanos 7, 14 al 25. Y recuerden que vamos a leer esto por lo que dice la segunda parte del artículo 4 de la confesión, que dice, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, ¿a quién? Al hombre, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno. Aún así nosotros siendo cristianos, hermanos, la carne no quiere buscar lo que verdaderamente es bueno, sino que también ¿qué? Quiere lo que es malo, hermano. Ay, hermano Edgardo, pero no diga eso. No, pero es que es bíblico, hermanos. Hermano Edgardo, eso en la iglesia no los enseñan, hermano Edgardo. Eso no los enseñan verdaderamente, y esto es poderoso, porque este es una verdad inmutable, no la podemos cambiar. Esta es una verdad inmutable, no se puede cambiar. Así es, hermano, así es. Y vamos a ver lo que dice Pablo, hermanos. Pablo acerca de esta verdad. Romanos 7 del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo, hermanos, estaba tratando de plasmar escritamente la lucha interna que el cristiano tiene cada día con el pecado. Versículo 16.
Y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo reconociendo que aún estando aquí, hermanos, el pecado mora en nosotros. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo de carne. Cuando pasemos al estado glorioso, al estado de glorificación, entonces ya el pecado no va a morar más en nosotros. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Y cuánto hemos estado en esa posición, hermanos? El pecador, muchas veces se encuentra en esa posición, agobiado totalmente por el pecado. Él sabe que engañar a su esposa es malo, él sabe que ser infiel a su esposa es malo, pero ¿qué pasa? Vuelve y cae en infidelidades, porque es esclavo del pecado, hermanos. No ha sido libertado del poder del pecado. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren lo que dice Pablo, para no justificar que Pablo toleraba el pecado. No, Pablo lo odiaba con todo su ser, porque el versículo 24 dice, miserable de mí. Y eso es lo que deberíamos exclamar nosotros como cristianos, hermanos, a darnos cuenta de esta verdad, porque como cristianos no queremos pecar contra nuestro Señor que nos ha salvado, que ha muerto por nosotros, porque pecar contra Él significa declararle la guerra a Dios, significa ser rebelde contra Dios, significa ser ingrato con la salvación que nos has dado, significa no darle la mínima importancia a lo que Él ha hecho con nosotros. Significa tener en vano su muerte, hermanos. Como cristianos no queremos eso. Amamos a nuestro Señor. Por lo tanto, Pablo dice, miserable de mí, miserable de mí. Pero si hay alguien que piensa que, bueno, yo puedo pecar, mañana me arrepiento, no pasa nada, entonces esa persona seguramente no es cristiana, porque no es un pensamiento cristiano. No podemos tolerar el pecado. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, nuevamente Pablo, hermano, relatando la lucha diaria que el cristiano tiene con el pecado, hermanos. Hermanos, y más que hoy en día la lucha, hermanos, no nos deja como cristianos. Apenas ponemos un pie debajo de la cama, ya estamos en conflicto y tenemos que estar listos para la batalla, hermanos. Porque apenas agarramos el celular y abrimos Facebook o Instagram, ya empiezan a ver imágenes y videos, hermanos, que ponen nuestra mente a imaginarse cosas. Salimos a la calle y las vallas de propaganda también pueden ser objeto de tentación para nosotros. En el trabajo, muchas cosas pueden llevarnos también a pecar. Entonces, hermanos, estamos en una guerra constante y tenemos que mortificar el pecado cada día, hermanos, cada día. No es que el lunes voy a orar para que el Señor no me ayude a pecar en la semana y ya, y vuelvo el otro lunes y oro. No, hermanos. Es por eso que oramos cada día, porque la lucha es diaria.
La lucha es diaria. ¿Alguna pregunta o algún comentario, hermanos, hasta aquí? Yo sí tengo algo que comentar. Por ejemplo, he escuchado a otros hermanos, tanto del maná como fuera del maná, que siempre que pasa algo, ya sea que el hermano ha pecado o algo, se dirigen directito a Romanos 7 y no lo hacen en buen modo, sino que hacen esto como en forma de justificación. Pequé porque estamos en carne, pequé por esto, pero puede ser notable cuando el Señor conoce lo más íntimo del corazón. Y el Señor sabe cuando nosotros estamos diciendo verdaderamente, soy una mujer o un hombre miserable, porque cometí tal acto que no debía. Pero si hago pecado y siempre me dirijo aquí, que soy carnal, como tú acabas de decir, que pienso que oro, me arrepiento y al día siguiente, horas después, lo vuelvo y lo hago, Dios sabe que realmente tú no te estás considerando una persona miserable. Entonces, realmente, tristemente, estos versículos que estamos leyendo han sido usados, pero para justificar lo malo que hacen. Diciendo, oye, pero el mismo Pablo decía que él en su cuerpo hacía cosas que no debía y esto y lo otro, pero no lo hacen con un corazón de, en realidad, soy una persona miserable. Entonces, es bueno recalcar que se ha usado para malas cosas también. Tristemente que usan la palabra de Dios para usarla para malas cosas. Exactamente, es una verdad. Este versículo, como otros versículos, ha sido torcido y transversado muchas veces para justificar lo malo, hermanos. Y eso pasa cada rato en muchas sectas y en muchas iglesias también. Ponen el versículo a decir lo que ellos quieran que diga. Pero eso se llama eisegesis. Ellos no están haciendo una verdadera exégesis del texto. No están viendo el contexto del texto. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿Pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Miren lo que dice Gálatas 5:17. Nuevamente, Pablo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Su deseo como cristiano es uno, hermano, pero la carne está en ustedes y lo que va a querer la carne siempre va a ser en contra de Dios. ¿Qué usted está alimentando más, hermanos? ¿La carne o el espíritu, hermanos? Si está alimentando más la carne, si se la pasa viendo películas, series en Netflix, no está orando, no está leyendo la palabra, no medita en la palabra del Señor. Si usted es uno de esos cristianos, como le dicen domingueros, solamente de domingo, hermano, que abre la Biblia, entonces lo más seguro que en la semana la carne siempre le va a ganar, hermano. Y usted no va a poderle decirle no al pecado, sino que va a ser presa y va a caer una y otra vez en el pecado. Por lo tanto, tenemos que alimentar al espíritu con los medios de gracia, que son la oración, la lectura, el congregarnos, escuchar sermones, leer libros, hermanos, mantenernos ocupados. Porque una mente ociosa, como un puritano decía, es el taller del diablo, hermanos. Una mente ociosa que no sabe qué hacer, que está aburrida, es el taller del diablo, hermano, porque esa mente empieza a imaginarse cosas que pueden llevarte a pecar. Entonces, mejor mantenernos ocupados siempre con algo del espíritu. Es buen consejo que lean la Biblia por lo menos. Artículo 5. Ajá, perdón, hermano. También quería comentar algo, no recuerdo quién fue, la estoy buscando, que dijo que el corazón del hombre es una fábrica de pecados, de maldades, no sé si lo recuerda, lo escucho. Juan Calvino. De ídolos. Sí, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, sí. Sí, correcto, hermano. Correcto, hermano. Eso lo dijo Juan Calvino. Y es cierto, el hombre convierte cualquier cosa en ídolo, hermano. Pueden ser los hijos, pueden ser los padres, tu carro, tu casa. El ídolo es todo aquello que tú inviertes más tu tiempo, piensas más que Dios.
Todo aquello que te quita la paz, hermano. Has convertido entonces eso en tu ídolo. Artículo 5. Artículo 5 de nuestra confesión. ¿Sara? Mira, acá, con la beta en pantalla. El libre albedrío del hombre será perfecto, inmutablemente libre, para querer tan solo lo que es bueno, únicamente en el estado de la gloria. Wow. Amén. Entonces ahora vemos que el libre albedrío va a querer solamente el bien, únicamente cuando en el estado de gloria. ¿Y cuándo es ese estado de gloria? Cuando vayamos al cielo. Cuando estemos en el cielo, hermanos. Ahí va a ser el estado de gloria. Ya no tendremos que luchar con el pecado, porque ya vamos a estar allá. Entonces, nuevamente, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria. ¿Por qué? Porque si decimos aquí ahorita ya que yo solamente deseo el bien, eso es mentira. Porque ya estudiamos y el mismo Pablo dijo que también él desea el bien, pero también por su carne desea lo que es malo, el pecado, porque la carne está en nosotros, hermanos. Y esa verdad nos debería llevar a ser cada día más humilde, hermanos, y a depender cada día más de Dios. Y entonces ahora estamos viendo el último artículo que dice que solamente vamos a querer todo el bien y nada más, solamente cuando estemos en ese estado de gloria. ¿Es cierto eso, hermano Edgardo? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia, hermanos. Vamos a Efesios 4:13. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Quién lo lee? Más hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, hermano Boa. Solamente vamos a alcanzar esa estatura de la plenitud de Cristo cuando estemos en el cielo. Solamente vamos a llegar a esa unidad de fe y a esa estatura de varón perfecto cuando estemos en el cielo. Hebreos 12:23. ¿Quién lo lee, por favor? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Gracias, Angélica. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, ¿y qué? A los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Solamente vamos a ser perfectos, hermanos, cuando estemos con nuestro Señor en los cielos. Mientras tanto, aquí, hermanos, lamentablemente vamos a caer en pecado, pero como cristianos sabemos, como dijo Juan, esto os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, entonces deben de saber, hermanos, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿El verso anterior cuál era? ¿Efesios? A Jesucristo. Y bueno, hermanos, ya para terminar, porque lo que nos faltaba era corto, vamos a hacer un poquito de historia, porque si se acuerdan, la semana pasada hablamos un poquito de Agustín y Pelagio. No sé si se acuerdan de esa controversia de Agustín de Hipona y Pelagio, que Agustín, él expresó una frase en una oración pública, pero Pelagio estaba ahí escuchándolo y Pelagio no le gustó lo que Agustín dijo en esa frase. ¿Alguien se recuerda un poco de esa frase? ¿Qué es la voluntad? ¿Aló? Ajá. Sí, si me equivoco, porque no me acuerdo bien, ¿no? Ajá. Pero ellos, la frase exacta no la sé, no me acuerdo clarito como la dijo Claro.
que, ay, Dios mío. Lo que Pelagio no aceptó fue que Agustín dio a entender que él era salvo porque Dios se lo permitió. No sé si estoy bien. Sí, correcto, por ahí, por ahí. Lo que sucede es que esa fue la primera controversia, hermano, en la historia en cuanto a este tema del libre albedrío con Agustín y Pelagio. ¿Por qué? ¿Cuál fue la frase? Agustín dijo en una oración pública, presta atención, oh Dios, manda lo que sea tu voluntad, pero concede lo que mandas. ¿Se acuerdan? Oh Dios, manda lo que sea tu voluntad, pero concédenos lo que tú mandas. Es decir, Agustín sabía claritamente que si Dios quería que él hiciera algo, Dios mismo se lo tenía que conceder a él para que entonces lo hiciera. Porque él sabía que él solo no podía por su voluntad pecaminosa. Es decir, Dios, si tú quieres que yo te obedezca, entonces concédeme que yo te obedezca. Pero esto a Pelagio no le gustó. Esto fue como una infección en el oído para él. Pelagio no aceptó esta frase y Pelagio lo que sostenía entonces era que el hombre tenía la capacidad en absoluto en cualquier momento para hacer el bien o el mal. Es decir, el Señor Dios no me tiene que conceder eso a mí, eso ya está en mí. Él solamente tiene que mandar y yo obedezco. Pero no lo que vemos bíblicamente. Ahora, la discusión, hermanos, empezó ahí, pero no terminó ahí. Después en la historia hubo un hombre, o la discusión se abrió nuevamente entre Martín Lutero y un hombre que se llamó Erasmo de Rotterdam, acerca del mismo tema de el libre albedrío, de si el hombre puede elegir, escoger a Dios. Y entonces, hermanos, nuevamente Lutero sostenía que, y Agustín sostenía que el entendimiento de esa verdad definía si verdaderamente usted comprendía o no el evangelio. Y Lutero, él sostenía la posición de Agustín, la posición bíblica, hermanos, de que no podemos hacer nada a menos que el Señor no nos lo conceda y que el hombre en sí no tiene libre albedrío para escoger a Dios. Pero Erasmo decía todo lo contrario. Erasmo decía todo lo contrario, que el hombre sí podía escoger a Dios. Entonces, recuerden que la primera era entre Agustín y Pelagio, por lo que creían eso se llamaban pelagianismo. Ellos decían que el hombre sí tiene libre albedrío de escoger a Dios. Pero con el tiempo, hermanos, entró una nueva herejía que se llamó semi-pelagianismo. Semi quiere decir no tanto, pero un poco. Entonces, el pelagianismo, hermanos, que decía el hombre sí puede escoger a Dios, ya había sido condenado en los concilios diciendo eso es una herejía completa de acuerdo a la Biblia. Pero ahora los semis pelagianistas, eso era como una herejía a media, hermanos. Ellos querían buscar un punto para consolidar la posición de Agustín y la posición de Pelagio. Ellos querían agarrar un poquito de aquí y un poquito de allá. ¿Y qué decían los semipelagianos? Bueno, ellos decían que es verdad que la salvación es por gracia, pero el hombre contribuye también en su salvación. Entonces, algo de ambas partes. El Señor me ayuda y yo ayudo al Señor, pero Dios tiene una mayor parte que la mía. Entonces, es por eso que ellos están como en la mitad. Ellos sí aceptan que la salvación es por gracia, pero ellos también tienen que hacer algo para la salvación. Entonces, no hay ni una ni la otra, pero al cabo también es una herejía, hermanos, porque la salvación no depende de nosotros, ni tampoco hacemos nada para la salvación. Hemos visto que todo es dado de Dios. Todo es dado de Dios. Entonces, más tarde en la historia, Lutero y Erasmo, hermanos, eran grandes amigos. Ahora, quizás es primera vez que escuchamos estos nombres,
Y es triste, hermanos, porque en la iglesia tampoco se da historia. Es como que si después de Mateo 28 de ir a ser discípulos, ya entonces nos trasladamos hacia unos 150 años en la ciudad de Panamá, que empezó el evangelio con Edwin Álvarez en las calles. No, hermanos. El cristianismo tiene una historia, hermanos. Y este tema se trató también en ese tiempo de la historia entre Erasmo de Rotterdam y Lutero. Ellos eran muy amigos, hermanos, pero ¿qué pasó con esa amistad? Esa amistad se cayó por causa de este tema del libre albedrío. Erasmo era una persona muy famosa, hermanos, en todo el mundo. Era un filósofo, pero no era muy bien visto ante los cristianos porque él quería estar como en las dos aguas. Él no quería condenar mucho el pecado porque también le gustaba estar acá y allá. Entonces quería estar bien con todo el mundo, hermanos. Y cuando llegaron al tema del libre albedrío, esto fue como la cereza entre Lutero y Erasmo, que después de ser buenos amigos empezaron a debatir muy fuerte, hermano, y a decirse muchas cosas. Erasmo decía que el hombre es quien escoge a Dios, no es Dios quien escoge al hombre. Pero esto a Lutero le voló la cabeza. En otras palabras, le digo, tú estás bien loco. ¿Cómo tú vas a decir eso? Que el hombre es quien escoge a Dios y no Dios quien escoge al hombre. Ahora, Erasmo manejaba mucho la retórica, es decir, hablaba muy bien, muy bonito. Y esta frase, hermano, si usted la dice en muchas iglesias, la gente ni siquiera se va a percatar de la herejía, porque suena bonito, hermano. Tú eres quien escoge a Dios, busca al hombre, esfuérzate, tú lo vas a hallar. Y puede sonar bonito, hermano, pero eso no tiene fundamento bíblico, ya lo que hemos visto. Ellos dicen que Dios y el hombre son socios en la salvación, pero no puede ser. Entonces, a la luz de esto, Lutero, hermanos, escribió un libro que se llamó La esclavitud de la voluntad. La esclavitud de la voluntad. Este es un libro famoso de Lutero también, que es un libro más o menos como este grueso, hermanos. Está en español también. Yo en estos días casi lo compro por internet, pero todavía no me he decidido a comprarlo, donde él le responde a Erasmo, diciéndole que no, el hombre no tiene libre albedrío para escoger a Dios. Y esa respuesta no era una respuesta, hermano, de un párrafo, sino que era un libro así, respondiéndole a Erasmo, hermano. Entonces, lo que yo tengo aquí es simplemente un panfleto que se llama el capítulo más importante de ese libro, que se llama La esclavitud de la voluntad, por Lutero. Y solamente en este capítulo, hermanos, vean que es muy cortito, es como un panfleto, solamente sacaron un capítulo de todo el libro de Lutero. Todavía no lo he leído todo, quisiera leerlo todo, pero aquí Lutero da muchos argumentos para darnos cuenta de que el hombre no tiene libre albedrío de buscar a Dios. Y me gustaría leerle, hermano, solamente uno, que es el argumento 18 de Lutero, respondiéndole a Erasmo de por qué el hombre no tiene libre albedrío. Y este argumento dice, saber que la salvación no depende del libre albedrío puede ser reconfortante. Miren lo que dice Lutero. Confieso que no quisiera tener libre albedrío, aun si me fuera dado. Si mi salvación dependiera de mí, no tendría la capacidad de enfrentarme con los peligros, las dificultades y los diablos contra los que tengo que luchar. Pero aun si no hubiera enemigo que enfrentar, nunca podría estar seguro del éxito. Nunca estaría seguro de haber agradado a Dios o de que había algo más que necesitaba hacer. Puedo dar prueba de esto por mi propia dolorosa experiencia de muchos años. Pero mi salvación está en las manos de Dios y no en las mías. Él será fiel a su promesa de salvarme, no sobre la base de lo que yo hago, sino según su gran misericordia. Dios no miente, no dejará que mi enemigo el diablo me arrebate de sus manos. Pero el libre albedrío, por el libre albedrío nadie puede ser salvo, pero por la gracia gratuita muchos serán salvos. No solo eso, sino que estoy contento de saber que como cristiano agrado a Dios, no por lo que hago, sino por su gracia.
si trabajo demasiado poco o demasiado mal, Él por su gracia me perdona y me hace mejor. Esta es la gloria de todos los cristianos. De nuevo, esto es solamente un argumento, hermano, de mucho que él da en este pequeño panfleto. Y de nuevo, si quieren buscarlo, pueden descargarlo en internet también. El libro se llama La esclavitud de la voluntad. Y es la respuesta de Martín Lutero a Erasmo de Rotterdam, tratando este tema, hermanos. ¿A dónde? ¿Y me acuerdo nosotros? Y estos son hombres, hermanos, que No sé. dedicaron tiempo a este tema. Y qué triste que hoy en día la gente no le ve la importancia del albedrío. Entonces, hasta aquí llegamos hoy, hermanos. Espero que se haya entendido un poco este tema, pero antes recordemos que el libre albedrío tiene dos connotaciones. Y para eso me gustaría cerrar poniéndole el video nuevamente de Sugel Michelin, para que estemos claros, hermanos, y entendamos, antes ya de concluir este tema. Ya se lo pongo, hermano. Pam, pam, pam. Atención, hermanos. De nuevo, es el video que ya vimos la clase pasada, pero creo que sería bueno verlo nuevamente para ya, a manera de conclusión, para estar claritos en cuanto al tema del libre albedrío. Cuando hablamos del libre albedrío, tenemos que distinguir entre dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia, porque si no, eso puede ser muy confuso. Cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, ellos se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. O sea, cuando Martín Lutero, Calvino se opusieron a la idea del libre albedrío, a lo que ellos estaban oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios, y evidentemente por la clara enseñanza de las Escrituras, ellos se opusieron tajantemente a ese concepto del libre albedrío. O sea, el Señor Jesucristo dice claramente que nadie puede venir a Él a menos que el Padre que le envió no le trajera. Si nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. El problema que tiende a confundir es que unos 100 años más tarde, cuando se escribieron las grandes confesiones, como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Bautista de Londres de 1689, el concepto del libre albedrío con el que ellos estaban funcionando era diferente. Ellos usaban la expresión libre albedrío para referirse a la responsabilidad moral. Por ejemplo, nosotros vemos claramente que la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión eminentemente calvinista, dice claramente que la elección de Dios no anula el libre albedrío del hombre. ¿A qué se referían ellos? A que el hombre sigue siendo un ser con responsabilidad moral. O sea que tenemos que entender que la expresión libre albedrío ha tenido dos connotaciones diferentes a lo largo de la historia. Una es la capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios. Si la pregunta es, ¿tiene el hombre esa capacidad? ¿Tiene el hombre el libre albedrío en ese sentido? Nuestra respuesta es no. El hombre no tiene libre albedrío. El hombre es un esclavo del pecado, y cuando el hombre escoge libremente, siempre va a escoger el pecado. Ahora, si lo que estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable, moralmente hablando, si es en ese sentido que estamos usando la expresión libre albedrío, nuestra respuesta es sí, el hombre tiene libre albedrío, porque el hombre no es un títere, el hombre es un ser humano, el hombre tiene voluntad. El problema es que la voluntad del hombre está dañada por causa de la caída. Podemos ilustrarlo de esta manera. Si yo pongo a escoger
libremente a un buitre y a una paloma la comida que quiere comer, y pongo delante del buitre alpiste y carroña, y pongo delante de la paloma alpiste y carroña, el buitre libremente va a escoger la carroña, la paloma libremente va a escoger el alpiste, porque es parte de su naturaleza. Para yo hacer que la carroña, que el buitre, perdón, escoja el alpiste en vez de la carroña, tengo que palomizar su naturaleza. Yo tendría que cambiar su naturaleza. Y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración. Él cambia la naturaleza humana, hace una transformación, no que la cambie, es una transformación en la naturaleza humana, de tal manera que yo libremente escojo a Cristo. No fue obligado, fue libremente, pero ya Dios había hecho una obra previa en mí. Tremendo ese video del pastor Sugel. Con esto creo que culminamos, hermano, entonces nuestro capítulo 9 de la confesión. Y entonces el siguiente capítulo sería capítulo número 10, que habla del llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, que creo que va a ser dado por el pastor. Y hermanos, ¿alguna pregunta o alguna duda hasta aquí de todo lo que hemos cubierto? Hermano Edgardo. Buenos días, hermano. Perdón, ¿cómo que se llama el libro de Erasmo? El libro de Lutero se llama La esclavitud de la voluntad. Gracias, hermano. Ajá, ¿cómo no, hermano? Erasmo tiene que tener esos libros. No los tengo ninguno. No los tengo ninguno. Sí, eso es un clásico, hermano. Eso es un clásico de la literatura cristiana. No es tan caro. Creo que vale alrededor de $10. Lo vi por Amazon. Ahí es que pido a veces los libros que no están aquí, porque esos libros no llegan a la librería, hermano. Los libros que llegan a la librería aquí son de que 3 pasos para ser vencedores. Maldonado. Motivación y herejía, hermano. Bueno, lamentablemente, hermano. Diga, hermano Vilma. Digo que ese nombre lo mencionaron